como te leo el tarot gratis. Ay, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen y estas son las lecturas colectivas que vienen para ti hoy. Vamos a ver qué lecturita hay para ti, mi querido y adorado amigo o amiga. Y vamos a empezar por lanzar las cartas así, sin más ni más, sin ningún planteamiento previo por el momento. Primero lanzamos las cartas y luego vamos a ir sacando algún planteamiento, ¿les parece? Vamos a ver qué hay para ti, qué te dice, a quién yo le podría estar leyendo, a quién yo... Vamos a ver, si tú estás buscando una respuesta, quizás a lo mejor esta respuesta puede ser para ti. Veamos. Te está diciendo la reina de bastos que esta persona por la cual tú estás pensando o estás invocando o esa personita especial, bien sea del pasado, del presente, es una persona bastante independiente, una persona que se vale por sí misma, una persona que tiene una energía como muy autónoma, una persona que de verdad, a pesar de los pesares, sigue adelante. Déjame decirte, no necesariamente porque haya terminado la relación contigo o porque esté todavía contigo, no vayamos a pensar que esto es una lectura quizás de desamor. Probablemente la energía que te están diciendo es que esa persona es realmente una persona bien autónoma, una persona que sale adelante para las que salgan. Yo estaría imaginándome que esta lectura probablemente va a ser para alguien que tú tienes en el momento, que no conoces bien, que estás comenzando a tratar y que quisiera saber cómo es esa persona. Definitivamente es una persona muy, muy autónoma, muy independiente. Se vale por sí sola. Si eres tú un hombre el que me está viendo y quieres saber qué hay con esta muchacha o con esta chica, déjame decirte que es una mujer bien, pero bien emprendedora. Es una mujer que se bastaría por sí sola. Y sabes una cosa, mucho cuidado con hacerle daño a esa chica, porque definitivamente si así fuera, de verdad que al final ibas a saber lo que era realmente perder a alguien en especial. Aquí te está diciendo el tarot y estoy sintiendo que este mensaje es más que todo para los hombres, más que todo para que se den cuenta realmente lo que tienen al lado o lo que realmente están a punto de conseguir. Alguien completamente, como digo, muy, muy independiente y muy autosuficiente. Verdaderamente que sí. Tú preguntarías, ¿vale la pena esta chica? ¿Vale la pena? ¿Será que debería de declararme a esta chica? Yo te diría, sí, de todas. Sí, es una buena persona, es alguien que vale la pena, es alguien de verdad muy, pero muy independiente, vuelvo y te lo digo, muy autónomo. Seguimos. Es una persona que definitivamente, si estás conociendo ahora yo aquí hablaría para todos, tanto para ellas como para ellos. Es una persona que definitivamente tiene sus propios criterios. Es alguien que no se deja realmente convencer por nada. Tiene sus propios criterios y es alguien que de verdad, honestamente, bien vale la pena. Si tú me estuvieras preguntando, Carmen, yo quisiera saber qué tal es esta persona, yo te diría, excelente. Yo diría que valdría la pena intentarlo, definitivamente, sí que sí. Te veo a ti más bien un poco como desestabilizado o desestabilizada, como que de verdad no estás como muy seguro o segura si esa es la persona ideal. Yo diría, en todo caso, que aquí me lo están hablando. Es alguien de la cual podrías mucho aprender. Esto es para alguien que estaría preguntando si vale la pena esta relación. Si de verdad va a irme bien con esta persona. Y yo te diría, de todas, sí. Y si es un hombre que estaría preguntando aquí, vuelvo y lo repito, por alguna chica que hasta está conociendo, te diría que una buena persona, alguien muy independiente y autónomo. Si es cierto que tú te ves, quizás seas tú, él o ella, te ves algo inestabilizado, perdón, acá, pero quizás es porque
sientes que no sabes si realmente esta persona podría tener un buen futuro para contigo. Y yo te diría que sí. Quizás esta persona inclusive te podría mostrar lo que es la estabilidad amorosa. Probablemente te puede estar enseñando eso, ¿sabes? Y sí, mira, aquí esta relación se daría solamente por la intuición, solamente por el hecho de entender que hay muchísimas probabilidades de que esta persona pueda dejar huellas en tu vida. Definitivamente, vuelvo y repito, estoy leyéndole a alguien que pudiera estar preguntando si esa persona podría valer la pena en su vida. Y yo te diría de todas, sí. ¿Qué estás esperando? ¿Qué dice el consejo del tarot? El consejo del tarot o la advertencia es que, por favor, lucha por esa relación. Lucha por esa persona. Esa persona bien vale la pena. A lo mejor tú no te has dado cuenta todavía porque lo estás viendo como, te estoy viendo como muy inestabilizado o inestabilizada, pero sí que te digo algo, esa persona bien vale la pena. Bien vale la pena. Sobre todo para alguien, un caballero, un hombre que esté preguntando por esa futura relación, por esa mujer que está conociendo. Y yo le diría que de todas, esa persona bien vale la pena. Una chica bien responsable, una mujer bien autónoma que se sabe manejar por sí sola y que a lo mejor ha sufrido tanto quizás en un pasado y ahora ha aprendido muchísimas lecciones de vida con respecto al amor y al desamor. Sí, así que te estarías llevando, como quien dice, ya a una persona graduada en la escuelita de la dignidad. ¿Qué te parece? Así que esto ha sido realmente una lectura un poco diferente a quizás muchas, porque me estoy dirigiendo más que todo me estoy dirigiendo a hombres que estuvieran preguntando por una dama que tienen al lado, por alguien que están conociendo, por alguien en la que están empezando a frecuentar y quisieras saber realmente qué es lo que pasa con esta persona, con esta mujer. Una mujer como pocas, una mujer de todas, una mujer echada para adelante, una mujer que no va a dejarte solo, una mujer que de verdad sabe lo que quiere. Ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado amigo, sobre todo para ti, mi amigo. Y nos estamos viendo. En resumen general, vamos a decir así, en líneas generales, tanto para hombres como para mujeres, esta relación de verdad valdría la pena. Pero está dedicada más que todo a los hombres, a alguien que pueda estar preguntando por esa relación con esa mujer que tienen al lado o que están conociendo, y te diría, de mucha intuición esa mujer, muy intuitiva, sabe lo que quiere, sabe para dónde va y sobre todo es súper independiente. Ahí te estoy dejando pues con esa lectura, mis queridos amigos, mis colectivos. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.